te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tú te veas inmensamente glorificado. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios. Gracias una vez más, Señor, y todo esto lo ponemos en tus benditas manos. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy Amén. bien. Buenas noches, Alba. Que el Señor le bendiga. Elisa, buenas noches. Amén. Amén, don Oscar, y a todos, pero le aviso, ¿verdad? ¿Cuándo puedo leer? No se preocupe, no se preocupe. Don La fe viene Oscar, la fe viene por el oír, y el y oír el la oír la palabra. palabra de Dios. Don Amén. Oscar, Sí, señora. Alba y Perdón. Chari, estamos conectadas. Bueno, Chari, buenas noches, que el Señor le bendiga. Amén. Ok, perfecto, vamos a dar inicio. Entonces, nosotros terminamos la semana pasada, o más bien, el lunes pasado, estuvimos viendo, digamos, ya le entramos a lo que fueron los atributos de Dios, la naturaleza de Dios. Estuvimos viendo primeramente que Dios es un Dios vivo y personal. Luego vimos el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, donde vimos las siglas YHWH, y que lo que significan era yo soy. Vimos la trascendencia de Dios, que Dios es trascendente, indescifrable, digámoslo así, no lo podemos comprender en su dimensión infinita, pero aún así, Él es inminente. Vimos también la inminencia de Dios, que Él está cercano. Vimos que Dios es vida. Vimos también que Dios es una persona, que Dios es espíritu. Vimos también que Dios es un solo Dios, que Dios es el Dios verdadero y único. Y ahí fue precisamente donde nosotros nos quedamos. Nosotros prácticamente nos quedamos, vamos a ver si ustedes me recuerdan, en donde Dios es una persona y Dios es espíritu. Veíamos entonces que Dios como persona, Él no es una fuerza impersonal, que Dios se nos revela en una Trinidad, tres divinas personas en un solo Dios, en una unidad perfecta y divina. El O Padre, el Hijo, iguales. coiguales, correcto, coiguales, con la misma sustancia, la misma naturaleza, con mente, emociones y voluntad, cada uno de ellos, capaces de escoger tener una relación con seres personales. Vimos que aunque Dios el Padre es una persona, Él no posee una naturaleza física. ¿Recuerdan? Lo vimos. Él no tiene un cuerpo material, el Padre. Él no se compone de materia, aunque Él mismo la creó. Vimos Juan 4:24, ¿verdad? Vimos Juan 4:24 también. Dios, donde dice que Él es espíritu. Vimos también que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es la revelación visible del Dios invisible. Vimos también que Dios es Dios verdadero y único. Y fuimos, ¿se acuerda? Fuimos a Éxodo, al capítulo 20, versículos del 1 al 3. Fuimos al Salmo 115. Vimos también que Dios es un solo Dios y ahí fue donde nos quedamos. Dios es un solo Dios. Dios no solamente, porque aquí hoy quiero que le prestemos bastante atención a esta parte, porque a veces digamos, cuesta un poquito tal vez al inicio, pero se van a dar cuenta que el Señor nos va a iluminar. Dios es un solo Dios. Dios no solamente es el Dios único, sino que también Él es indivisible. Él es indivisible, no es que Él es un Dios en tres dioses, no. Aunque aunque son tres personas, sigue siendo uno y es indivisible.
Y nosotros fuimos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y quisiera, hermanos, que me acompañaran nuevamente a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a ir un momentito ahí porque hay algunas cositas que queremos ver. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Doña Evelyn, si gusta, no lo lee, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Sí, con gusto. Gracias. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acá, digamos, nosotros dijimos la semana pasada cómo se conoce este versículo, cómo dijimos, nosotros dijimos cómo se conoce. Se conoce como Chamá, la chamá el de Israel. Shema, El el chamá. Shema, el Shema de Israel, el Shema, el Shema. Ahora, ¿por qué se conoce así? Porque precisamente la palabra oye es la palabra hebrea Shema. Oye, es la palabra hebrea Shema. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo, hermanos, es la confesión clásica hebrea de fe que describe quién es Dios y cuál es nuestro deber hacia él. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la verdad esencial, hermanos, acerca de Dios. Es una persona. Es, o sea, siendo uno, no puede ser, aquí hay algo importante. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Él es un Dios en tres personas, una unidad compuesta. Ahora, si Él es un solo Dios, vea qué interesante cómo se caen los dogmas. Si Él es un solo Dios, no puede ser representado por imágenes contradictorias. No puede ser representado por imágenes. Ustedes saben que en otras denominaciones, por ejemplo, utilizan imágenes. Entre ellas, una de las más significativas es el famoso Santísimo. Y cuando toman el Santísimo, llamado así por ellos, y lo levantan, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los congregantes, los fieles? Se inclinan, se postran a él. ¿Qué están reconociendo ahí? Que ahí está Dios, en ese Santísimo, que ahí está Dios. Una, que es Dios prácticamente, pero es interesante porque hay un Santísimo en cada edificio donde ellos están y ellos se postran, es muchos dioses a la vez. Entonces, si Él es uno, si Jehová es uno, Él no puede ser una imagen ni puede estar representado por una imagen, ni por muchas imágenes. Recuérdense que en la antigüedad digámoslo así, lo representaban como Baal, como Astoret. Digámoslo así, él es uno. Él es Jehová Dios y esas imágenes no lo son. Recuérdese en Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando hacen el becerro de oro. ¿Por qué hicieron el becerro de oro? ¿Quién representaba al becerro de oro? Es la pregunta. ¿A quién representaba? A Jehová. Representaba a Jehová. Entonces es interesante, o sea, digamos, y Jehová no es una imagen. Jehová es una persona y es un Dios único, único. Representa, digámoslo así, compuesto por tres divinas personas. ¿Queda claro esta parte, hermanos? Hasta acá, hasta donde vamos. Vamos bien. Un Dios indivisible en tres divinas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tres dioses, un solo Dios. Entonces nosotros los cristianos debemos apreciar el hecho de que Jehová uno es, no tres. Vamos un momentito a Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6.
Primera de Corintios, capítulo 8. Versículo 6. Doña Maye. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Muy bien. Entonces aquí, hermanos, este es un versículo que usan los testigos de Jehová para decir que solo es el Padre, que únicamente, solamente el Padre es Dios. Pero leámoslo detenidamente, vean. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, solo hay un Dios, dice el apóstol Pablo, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y después dice, y un Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Curios, amo. Curios. ¿Qué más? Amo. ¿Qué más significa la palabra curios? Adonai. Adonai en el Antiguo Testamento. ¿Qué más significa? Soberano. ¿Qué más significa? Dueño. Supremo en autoridad. Digamos, ¿y quién aparte entonces del Padre es soberano? ¿Quién aparte del Padre? O sea, si solo el Padre es Dios, entonces quiere decir que no hay ningún otro soberano. Pero aquí la misma palabra que se le otorga, el mismo título que se le otorga a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es soberano, que Él es dueño. Busquen la palabra curios y la buscan en un diccionario bíblico. Y dice, y un Señor Jesucristo, soberano, dueño, amo, supremo en autoridad. Dios dice también, Él es Dios. Entonces, aquí está hablando de una unidad compuesta. Adoramos a un Dios que existe entonces en tres personas y no en tres dioses separados. Sin embargo, la afirmación de que Jehová uno es, ciertamente en ningún momento contradice la verdad de la Trinidad. Más bien establece esa verdad. Y aquí vamos a entrar en una palabra. En Deuteronomio donde estábamos, donde dice que oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno que es donde estamos, en Deuteronomio 6:4, hay una palabra interesante y esto es muy importante porque siempre nosotros de alguna forma tenemos contacto con personas que nos llegan a tocar la puerta. En este caso estamos hablando específicamente de los testigos de Jehová. Y aquí es importante que ustedes conozcan algo. La palabra hebrea, la palabra hebrea para uno en este versículo, en el capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, si ustedes buscan esa palabra uno en hebreo, es la palabra echat, echat, E-C-H-A-D, que habla más literalmente, se refiere a una unidad compuesta, una unidad compuesta. Si fuera una unidad singular, o sea, vamos a poner un caso, hay una unidad compuesta y una unidad singular. Existen unidades compuestas y unidades singulares. En este caso, la Trinidad es una unidad compuesta. El Dios Todopoderoso es una unidad compuesta. Si fuera una unidad singular, la palabra hebrea que debería usarse es Yachet, con Y. Y-A-C-H-E-E-D. Es una unidad singular. Y vamos a ir para que ustedes vean la diferencia. Vamos un momentito al Salmo, perdón, a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 2. Génesis 22, versículo 2. Gastón, por favor, don Gastón. Sí, Señor. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu único hijo. Ahí es la palabra Yachet, una unidad singular. Solo es uno, tu único hijo, tu único hijo. Ok, vamos a ver la unidad singular también en Salmo 25:16. Salmo 25:16. Salmo 25:16. Doña Elisa, Salmo 25:16. Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Porque estoy solo, porque estoy solo, solo, una unidad singular, porque estoy solo, y es la palabra yachet, que es muy diferente a la palabra echat. Por ejemplo, el primer uso, echat, en la Biblia, está en Génesis 1:5. Vamos a Génesis 1:5, por favor. Aquí ustedes van a ver la palabra echat. Génesis 1:5. Doña Evelyn, Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Esa es. Sí, correcto, sí, señora. Y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien, vea qué interesante. Entonces, y fue la tarde y la mañana un día, un día. Y ahí está la palabra echat. Ahora, ¿cuál es el punto? Que la mañana, digamos, y fue la tarde y la mañana. O sea, ahí Compuesto. ustedes ven, perdón, Gazón. No, perdón, estaba diciendo compuesto, sí, entre la mañana Exactamente. y la noche. Estamos, correcto. Digámoslo así, un día, no porque tiene, hablemoslo así, para efectos de nosotros, mañana, tarde y noche, es un día. Mañana, tarde y noche es un día. No está compuesto de tres partes, digámoslo así, sino hay un día, hay una unidad compuesta, es un día. Vamos a poner un caso. Muchas veces, erróneamente digamos, han tratado de poner ejemplos terrenales para representar la Trinidad. Muchas veces dice, la Trinidad es, por ejemplo, como un huevo que tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. Sin embargo, es un huevo. Hablemoslo así, se acerca, pero está muy largo de ser, digamos, un ejemplo, lo que nosotros queremos en este momento, digamos, representar como significado de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la clara, la yema y la cáscara son tres partes de un huevo. En cambio, por ejemplo, la Trinidad está compuesta de tres personas en una sola unidad, en un solo Dios. O sea, tanto el Espíritu Santo como el Padre y como el Hijo, ambos tienen naturaleza divina, tienen todos los atributos de la naturaleza divina. Si tienen alguna dudita, pregunta. Esto es muy importante, digamos, en la forma como nosotros nos relacionamos con el Señor. El conocer, digamos, exactamente, digamos, y poder nosotros, cuando estamos frente a un testigo de Jehová, el poderles explicar, digamos, al menos estos principios que son básicos. Don Oscar, perdón, Y la palabra Yachet era Yached. sí, Yached. No Y me eso falta estamos nada. hablando para singular, es una unidad singular. La otra es echat, es una unidad compuesta. La que se le atribuye a la Trinidad es echat. En Génesis, vamos un momentito a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Y doña Maye.
Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Ahí está la palabra, ¿cuál? Echat. Una unidad compuesta. Está ahí. Una unidad compuesta. ¿Compuesta por quién? Esposo, esposa. Una unidad compuesta. Ok. Entonces, de ninguna manera, el chat tiene la idea exclusiva de singularidad absoluta. La idea de un Dios en tres personas encaja perfectamente con el término echat. Jehová, nuestro Dios, además, incluso el nombre de Dios en esta línea, Jehová, nuestro Dios, sugiere la pluralidad de Dios. La palabra, ¿por qué razón? Vea, si ustedes van, por ejemplo, a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Gastón. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Si ustedes buscan esa palabra, Dios ahí, es la palabra Elohim. Elohim. Y gramaticalmente en el hebreo es una palabra plural. Es una palabra plural usada como singular. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces es interesante porque los verbos y los pronombres usados en ella están generalmente en plural. Entonces, Elohim. Elohim es un nombre para Dios que muestra la pluralidad. Vean, por ejemplo, acá en Génesis 1:26. Génesis 1:26, doña Elisa. 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, Elohim. Y vea qué interesante. La misma palabra, Elohim, es una palabra plural. Pero vea qué interesante. Hagamos. ¿Está en plural o está en singular? Plural. En Plural. plural. Está en plural. Involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es interesante porque los testigos de Jehová dicen que aquí donde Dios dice hagamos, los testigos de Jehová dicen que Dios está hablando con los ángeles. Y es interesante porque los ángeles no tienen capacidad de crear de la nada. Los ángeles no crean de la nada. En cambio, Dios crea de la nada. Digámoslo así. Dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural. Hay otro ejemplo en Génesis 11, también acerca de la pluralidad de Dios. La pluralidad de las tres, digamos, del Dios nuestro, en el sentido de las tres divinas personas en un solo Dios. Capítulo 11, versículo 7. Doña Evelyn, capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues, ¿qué dice? Descendamos. Es Dios hablando. Habla en plural. Ahora pues, descendamos. Acuérdense que la semana pasada nosotros habíamos visto aquel de Génesis capítulo 19, donde Jehová hizo llover del cielo fuego y azufre de parte de Jehová. Ahí teníamos dos Jehová. Dos Jehová. ¿Qué quiere decir? Que hay dos dioses. No, hay un solo Jehová. En este caso se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Entonces es muy importante que esto nos quede a nosotros clarito. ¿Alguna dudita hasta acá, amada familia? Para No, seguir señor. avanzando.
Ok, sigamos avanzando. Entonces, Dios, dijimos la semana pasada, no tiene sexo. La diferencia de género como masculino y femenino es un aspecto únicamente del orden creado, no algo dentro de Dios. Y esto es muy importante, porque a veces la gente, digamos, en su, hablemoslo así, desconocimiento, dicen, Dios es mujer o Dios es hombre. ¿Qué sexo tiene Dios? Hermanos, eso es algo solamente, únicamente del orden creado, únicamente, nada más. Él no es un humano creado, él es el creador del universo, que está sobre todo el orden creado. La Biblia nos presenta en ocasiones a Dios como un padre que cuida de nosotros y protege a su pueblo elegido. Pero recuérdese que cuando digámoslo así, la palabra de Dios, para darnos a nosotros un mejor entender, usa antropomorfismos. Y el antropomorfismo son cualidades humanas que se le dan a Dios. Pero Dios no es que Dios lo sea, sino vamos a poner un caso. Dios muchas veces actúa como un padre, actúa como una madre. Dios, digamos, la Biblia a veces nos dice que Dios se arrepintió, pero si Dios es un Dios que no falla y que no peca y que no se equivoca, entonces Dios no puede arrepentirse. Es una forma, digamos, un ejemplo de mostrarnos, de hacernos entender a nosotros que Dios, digámoslo así, simplemente cambió de planes, pero no que se equivocó en el plan, o no que falló, o no que pecó. Y es lo mismo con respecto a lo que vamos a mencionar ahora. Vamos un momentito, por ejemplo, a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Doña Mayela, por favor. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí el Señor dice, y yo le seré por padre. Entonces, digamos, Él es como un padre que cuida de nosotros y protege a su pueblo escogido. Pero esto es un antropomorfismo. Vean en el Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Otro ejemplo de que Él actúa como padre. Don Gastón. Sí, señor, ya voy llegando. 103, 13. 13. Ok. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Muy bien. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En Mateo capítulo 6 también. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 9. Doña Elisa. Dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Perdón, el 9, disculpe, sí. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien, gracias. Entonces nosotros podemos ver en estos pasajes que digámoslo así, nuestro Dios actúa como un padre.
Y aquí quisiera resaltar algunas cositas, tal vez son básicas, pero es importante tenerlas presentes. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas personas, la mayoría de las veces, no tienen, digamos, no buscan un lugar privado para tener este tiempo devocional con nuestro Señor. Es importante la recomendación, y esto es nuestro Señor Jesucristo hablando, tener ese lugar, tener esa privacidad. No importa el lugar, lo importante es tener esa privacidad. Muchas veces, digámoslo así, somos buenos orando en público para que nos vean, pero no oramos en lo secreto. Y recuérdese, cuando nosotros lo hacemos para que nos vean, esa oración dice que no va a ser recompensada. Es recompensada cuando uno ora en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. ¿A qué se refiere esto? Esto echa prácticamente derriba, digamos, las vanas repeticiones, como el rosario, como, digámoslo así, las oraciones, digamos, del catolicismo. Pero también muchos evangélicos, muchas veces, digámoslo así, repiten y repiten y repiten y repiten oraciones, como si Dios, digamos, un ejemplo, no fuera una persona, como si, digamos, Dios es una persona, le damos a conocer hablando a Él como una persona. Le presentamos nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras alabanzas, como se las presentaríamos a una persona. Entonces, también para tenerlo presente. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Y esto está, este pasaje es muy lindo, porque nosotros, ¿a qué se está refiriendo? Nosotros, digámoslo así, digamos, somos muy dados a presentarle al Padre nuestras necesidades terrenales, pero no le presentamos al Padre nuestras necesidades espirituales. Ya lo hemos estado viendo los martes. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que cuando usted está preocupado de las necesidades espirituales, usted está preocupado de los negocios del Señor, ocupado de sus negocios, Él se ocupa de sus necesidades terrenales. Usted ni siquiera tiene que pedírselas, pero sí se las pide, habiéndose ocupado primero de las del reino de Dios. El Señor dice que Él ya las conoce y sabe qué necesidades tenemos nosotros. Y esas son las famosas añadiduras. Cuando nosotros también en Mateo 6 leemos, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Todas las que son terrenales, todas las necesidades temporales que nosotros tenemos. Muy bien, nada más eso era agregándole algo a la oración. Pero también la Biblia presenta a Dios como una madre que da a luz, alimenta y consuela a sus hijos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32. A Deuteronomio, capítulo 32. Y vamos a ir al versículo 10, doña Evelyn. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10. Vamos a leer leámoslo todo, no importa. 10, 10 y 11. Deuteronomio 32, 10. 10 y 11. Deuteronomio 32, versículos 10 y 11. Ok. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Muchas gracias. Como una madre.
como una madre. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí lo está representando a Jehová como una madre que protege, que alimenta, que consuela. Vamos a Isaías 49:15. Isaías 49:15. Doña Maye, ¿Isaías qué? Perdón, 49. 49:15. Ujú. 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué promesa más preciosa? Dios, digamos, como una madre. Porque vean la analogía. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la madre de su hijo para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hay veces creemos que Dios se olvida. Dios no se olvida. Ahí tiene promesas para apropiarse. Isaías 42:14. Don Gastón. Ya voy para allá. Isaías 49, 42:14. 42, 14. Ok. Dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está en parto, asolaré y devoraré juntamente, perdón. Muy bien. Aquí vemos otra analogía del Señor con una madre. Dice, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Mateo 23:37, doña Elisa. Mateo 23:37. 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Qué lindo versículo, hermanos, qué lindo versículo para apropiarse. O sea, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Nuestro Señor, digámoslo, experimentando el rechazo de su pueblo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y me gusta cómo termina este versículo. Y no quisiste. ¿De quién depende? De nosotros. Nuestra libre capacidad de elegir. Muchas veces nosotros, digámoslo así, estamos atravesando circunstancias difíciles. Estamos por consecuencias de nuestros actos. Muchas veces personas que están en alcoholismo, que están en drogadicción, que están en una relación, digamos, ilícita, pero no quieren rendirse, no quieren entregarle al Señor su corazón. Y ustedes no quisieron, es uno el que no quiere. Y mientras que uno no quiera, Dios no va a intervenir. Él es soberano, pero Él nos dio libre albedrío. Nosotros tenemos una responsabilidad de responder a su amor y a su gracia. Él no nos va a obligar a que respondamos a su amor y a su gracia. Él la derrama, pero no nos obliga a responder. Somos nosotros los que tenemos que responder. Continuando, entonces, hermanos, ahora nos vamos a enfocar en otra cantidad de atributos. Vamos a ver primero una buena parte de atributos. Vamos a recordarnos que habíamos hablado de los atributos. ¿Qué es un atributo? Recuerden que un atributo de Dios es una cualidad, una característica que le pertenece
única e infinitamente, óigame, le pertenece única e infinitamente a Dios, a la Trinidad Divina, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces vamos a poner un ejemplo acá. El atributo de la omnipotencia es únicamente un atributo de Dios, de la Trinidad, nada más. El atributo de la omnipresencia, un atributo únicamente de la Trinidad. No lo tiene absolutamente ninguna criatura, ningún ser, ningún ser creado, ángeles, seres humanos, lo posee en su dimensión infinita. Los atributos son perfecciones divinas, distintas entre sí y propias de su naturaleza. Estos atributos o cualidades divinos, es importante, actúan todos perfectamente juntos y es muy importante que nosotros sepamos eso. Todos los atributos de Dios actúan perfectamente juntos, simultáneamente, divinamente e infinitamente equilibrados. Ninguno de ellos es superior a otro. Y esto ustedes van a ver que se va a traer abajo todas aquellas afirmaciones de personas que desconocen de los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios, que por ejemplo dicen, ah, sí, pero Dios es amor. Dios es amor. Cuando uno le está, por ejemplo, cuando usted ve un matrimonio con personas del mismo sexo, Dios es amor. Nos amamos mucho más que cualquier matrimonio heterosexual. Y Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios es santo, santo, santo. Y Dios también es infinitamente justo. Y todos sus atributos están divinamente equilibrados. Ninguno es más que el otro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si Dios es santo, 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 Él no puede estar frente al pecado. Y si Dios es infinitamente justo, Él no pasará por inocente al culpable. Y puse el ejemplo únicamente de un matrimonio igualitario. Pero aquí podemos poner el ejemplo también de una persona que está en un alcoholismo o de una persona que está sumergido en la pornografía o de una persona que está en la drogadicción o en cualquier tipo de práctica y cree que Dios, como es amor, entonces él puede tener una relación con Dios a su manera. Y los atributos a nosotros cuando los veamos nos van a dejar claro que es imposible tener una relación con Dios a nuestra manera si hay pecado en medio de nosotros. Entonces, los atributos son manifiestos a lo largo y ancho de todas las Sagradas Escrituras. El conocer el significado de estos atributos divinos y el saber que solo le pertenecen a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos lleva a conocer el carácter, la naturaleza y la persona de Dios y hacer que nos relacionemos correctamente con Él en una correcta y bíblica adoración. Podemos con mayor amplitud. Perdón, don Oscar, me Sí, quedé no se preocupe, no se que preocupe, por medio, repetimos. es que no, lo dijo muy rápido y no pude apuntar, que Sí, por medio de los atributos podemos conocer el carácter de Dios y dijo dos cositas más. sí, Me el quedo carácter, la naturaleza eso. y la Ajá, persona de Dios, y la listo. persona de Dios. Ok, Y gracias. hacer que nos relacionemos, con mucho gusto, y hacer que nos relacionemos correctamente con Él en una correcta y bíblica adoración. Podemos también con una mayor amplitud dimensionar quién es Él, quién es Él, qué es lo que Él ha hecho y qué es lo que Él representa para nosotros. Y nos conduce a crecer en el conocimiento de Él y su gracia.
Una persona que no conozca los atributos de Dios no puede relacionarse correctamente con Él. No puede relacionarse correctamente con Él. El conocerlos también nos lleva a disipar dudas y a derribar herejías con practicantes de otras denominaciones. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué? Así solamente tratando de usar así, nada más como un ejemplo rápido, porque nosotros vamos a profundizar en esto. Solamente como para ejemplarizar. ¿Por qué nosotros muchas veces? Porque muchas veces una persona evangélica, un cristiano evangélico, le dice a un católico, es que usted está en pecado porque usted le ora a María. Y le dice el católico, ¿por qué? Porque yo estoy en pecado. ¿Cuál es el problema que hay? Y el evangélico no le puede explicar. No le puede explicar, ahí se quedó todo. Nada más sabe que no le puede orar, pero no le puede explicar. Entonces, digamos, al final de cuentas, se perdió la oportunidad de evangelizar a alguien primero. Y esa persona, digamos, está todavía sumida en la ignorancia. Entonces es importante, ¿por qué no le podemos orar a María? ¿Por qué no le podemos orar a María? O digamos muchas veces cuando el católico llega y le dice, no, pero es que nosotros a María no la adoramos, la veneramos. Ah, y se queda el evangélico y se devuelve otra vez. No sabiendo que venerar y adorar son sinónimos. Ni siquiera fue al diccionario a buscar la palabra venerar. Ahora, digamos, no, pero es que nosotros no creemos que María no la llevamos a un nivel de Dios. Nosotros sí le oramos porque ella es intercesora. Le oramos. Entonces ya se queda así. Ah, sí. Entonces ustedes no creen que María es Dios, pero sí le oran. Ah, bueno, es que yo creía que ustedes creían que María era Dios. Un ejemplo. Y solo con orarle a María, usted lo que está asumiendo es que es un ser superior que está a la misma altura de Dios, porque solo Dios tiene los atributos para escuchar a María, para estar en todas partes, digamos, tener la omnisciencia para recoger esa oración y la omnipotencia para concederle lo que esa persona le está solicitando a María. Entonces, ahí es donde está el punto. Ahí solamente estamos poniendo un ejemplo porque son importantes los atributos. ¿Por qué no podemos orarle a los muertos? ¿Por qué no podemos orarle a los ángeles? ¿Por qué no podemos orarle a los santos de la Iglesia Católica? Entonces, también, digamos, el conocer los atributos de Dios nos lleva a nosotros a qué? A, digámoslo así, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es algo de lo más atacado, la divinidad y su suficiencia. Nos lleva a nosotros a poder sentarnos con un testigo de Jehová y explicarle por qué Jesucristo es Dios, por qué Él es Dios y llevarlo a través de las Sagradas Escrituras, por medio de sus atributos. También el mostrarles que también el Espíritu Santo es Dios. Ellos que creen, Jesús es creado y el Espíritu Santo es una fuerza. Por medio de sus atributos, nosotros podemos explicarle todo esto a estas personas. Entonces, ahora sí, vamos a los atributos. ¿Qué atributos vamos a ver ahorita? Después de estos, seguidamente vamos a ver otros que están relacionados con el plan de salvación, pero ahorita vamos a ver estos que son muy importantes que veamos. Vamos a ver su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Vamos a ver su sabiduría, su presencia, su verdad, su fidelidad, su ira. Empecemos. Su omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Que está en todas partes. Está en todas partes. Está en todas partes al mismo tiempo. Él está en todas partes, es muy importante, hermanos, al mismo tiempo. Y no está sujeto a las limitaciones de espacio. Él está al mismo tiempo
el diablo, dice la palabra de Dios, que recorre toda la tierra, pero él solo puede estar en un solo lugar a la vez. Dios está en todas partes a la misma vez. Entonces es interesante cuando la gente le está echando la culpa al diablo. Ay, es que el maldito diablo. Ay, es que el cochino diablo. Entonces, ¿cuánto? Digámoslo así, la pregunta es, le están atribuyendo el atributo de la omnipresencia al diablo. Y el diablo no es omnipresente. ¿Por qué no es omnipresente el diablo? Que no es Dios. Ajá, correcto, porque no es Dios. Ok, porque no, porque el diablo no es Dios. Y la omnipresencia es un atributo solo de Dios. Correcto. Perfecto, doña Evelyn. Porque no es Dios y es un atributo que solo le corresponde a Dios. Entonces el diablo solo puede estar en un lugar a la vez. Él puede recorrer la tierra, estar en un montón de partes, pero no a la misma vez. Muy importante. Entonces, él se ayuda con demonios, él se ayuda con su ejército, digámoslo así, con sus gobernadores, con sus potestades, con sus principados, con sus huestes de maldad. Entonces, no hay lugar en el que no se pueda encontrar a Dios. Y esto es algo, hermanos, que nos debe llevar así. Si usted conoce el atributo de Dios, una vez que usted lo conozca, debería llevarlo a dos cosas. Una es a reverenciarlo. Es la más importante, a reverenciarlo por lo que Él es. Oh Señor, si estás en todas partes, estás aquí. Estoy en tu presencia, Señor. Estás cercano a mí. Y qué lindo, Señor, porque yo sé que, oh Dios precioso, aquí estás conmigo. Y también, ok, esa es la parte bonita para una persona que está en obediencia y en fidelidad al Señor. Pero también debería llevarnos a temblar cuando no estamos haciendo su voluntad, porque Él está presente en todos los actos que yo estoy haciendo, en todo lo que yo estoy haciendo, Él está presente. Entonces, si usted tiene un verdadero concepto de lo que es la omnipresencia de Dios, usted debe vivir su vida en total reverencia a Él, porque usted en todo momento está en su presencia. ¿Entendemos eso, familia? Vamos un momentito a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 24. Vamos con doña Maye. Capítulo Hechos 17, 24. Doña Maya está con el botón, perdón, silenciada. Gracias, Gastón. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Ahí, ahí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya nosotros hemos visto este pasaje. Nosotros ayer como congregación nos reunimos, estuvimos juntos en un local, pero Él no habita en ese local. ¿Él dónde habita? En nosotros, en nuestros corazones, en el corazón de los redimidos, de sus hijos. Él no habita en templos hechos por manos de los hombres. Eso es lo primero que vamos a ver. Acuérdense que Salomón decía que los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿se acuerdan? Entonces, digamos, él
Está en todas partes. Vamos a ir a un salmo, porque muchas veces la gente dice, es que yo nunca he visto la palabra omnipresente en la Biblia. Es que no es necesario verla. Con solo, digamos un ejemplo, profundizar. Ahora usted va a ver que cuando usted pase por el Salmo 139, usted se va a dar cuenta de la omnipresencia de Dios. Y vamos a ver un montón de pasajes donde usted va a seguir viendo la omnipresencia de Dios. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139, versículos del 7 al 12. Doña Evelyn, capítulo 139, versículos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y en el Seúl hiriere mi estrado. He aquí, allí tú estás. Ajá, hasta el 11. Perdón. 12, perdón, hasta el 12. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaré tu mano, me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún Muchas las gracias. tinieblas Sí, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. muchas gracias. Con gusto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Decía David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Vean cómo está esa palabra escrita, espíritu, con mayúscula. De tu Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, ¿cómo es posible que muchas veces nosotros decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos y seguimos, digamos, en las mismas prácticas de siempre, pasadas, las mismas prácticas pasadas? O sea, no hemos entendido que estamos delante de Él, en su presencia. No puedo ocultarme de Él. Y si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el lugar de los muertos, debajo de la tierra, que es lo que quiere decir, hiciera mi estrado, dice David, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Hermanos, ¿qué es lo que la gente siempre hace cuando peca? ¿Qué es lo que la gente siempre hace cuando peca? Cuando está en pecado. Esconderse. 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 ¿Se puede uno esconder de Dios? Mírenlo aquí, por más oscuro, por más tinieblas que hayan, donde usted está haciendo su maldad, usted no puede ocultarse de Dios. Dice, nuevamente se lo leo. Dice, si dijere, dice David, si yo dijere, dice David, ciertamente las tinieblas me encubrirán, me van a tapar, la noche me va a tapar, Dios no me va a ver. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es como si Dios tuviera todo el resplandor de nuestros actos delante de Él, continuamente. Dice, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahí tenemos nosotros la omnipresencia de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Don Gastón, Proverbios 15, 3. Vean ustedes cómo ustedes van a ir identificando la omnipresencia de Dios. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar.
mirando a los malos y a los buenos. Ok, hermanos, esto a mí, como le digo yo, o sea, a nosotros como creyentes, debe llenarnos de gozo, saber que el Señor está pendiente de derramar su favor a sus hijos, de cuidarlos, de protegerlos. Pero si yo estoy en una práctica de pecado, eso debería ponerme a temblar, hermanos. Porque el Señor está viendo todo y no importa, a Él no le importa si usted está en la iglesia o no, si usted es un impío o no. Él está en control de todos nuestros actos, sea yo creyente o sea impío. Él está en control de todos. Vean, segunda de Crónicas 6:18. Segunda de Crónicas 6:18. Doña Lisa. Segunda de Crónicas. El que 6:18. sí, este era el que decíamos ahora de Salomón. Más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Dice Salomón. Salomón lo sabía. Salomón conocía la omnipresencia de Dios. ¿Cuál era esa? Perdón, Aquí don Oscar. Segunda de la cita. Crónicas. Sí, Segunda de señor. Crónicas 6:18. Segunda de Gracias. Crónicas 6:18. Con gusto. Gracias. Segunda de Crónicas 16:9. Doña Maye. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí está la omnipresencia de Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Ahora, por qué me debe a mí asustar esto? Si usted está viviendo en fidelidad al Señor, ¿por qué lo tiene que asustar? Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Dice, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. A favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Usted está viviendo, digámoslo así, respondiendo amorosamente a su gracia, a su amor. Hermanos, esto es lo que usted va a esperar, el favor de Dios. Y Él está viéndonos a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, qué ocupamos, qué necesitamos para derramar su favor, para derramar su poder. Aquellos que con corazón perfecto viven delante de Él. Dios está siempre presente y al mismo tiempo Él está sobre su creación y separado de ella. Muy importante. Aquí hay mucha gente, hermanos, muchas veces que se iguala a Dios, se iguala a Dios. O sea, hacen un Dios a su propia imaginación. Y entonces dicen, es que Diosito me entiende, Diosito me comprende, Él sabe que yo trabajo mucho y que yo necesito una distracción. Diosito me conoce, Él sabe todo de mí. Humanizan a Dios. Humanizan. Dios no es un pecador. Dios no es una persona caída. Entonces Él siempre, aunque Él está siempre con nosotros, Él está separado de su creación, porque Él es el creador. Jeremías capítulo 23. Vamos a Jeremías 23. Don Oscar, una pregunta. ¿Sí? Dígame, con gusto. Sí, Dios, él no, uno no lo puede humanizar, pero donde dice que, bueno, Jesucristo vino y se hizo hombre y carne, y dice que Él Ah, es nuestro abogado ante el juez. Él es el que intercede, yo me imagino, en ciertas circunstancias ante el Padre. Entonces, el Padre, yo me imagino que actúa, hace por medio de la intervención de su Hijo Jesucristo, ¿no? no le estoy captando o sea, ¿cuál es la pregunta que usted tiene? O sea, a ver, nuestro Señor Jesucristo
Él se hizo carne, dice, semejante a nosotros. Ajá, Semejante, o sea que Él es carne, pero sin pecado. Y Él, sí, digamos, un ejemplo, Él experimentó dolor, digamos, fue tentado en todo, dice su palabra, pero nunca pecó. No ajá. pecó. Pero Ok, a ok. a lo que comprendí, que usted dice que nuestro Señor, como le dijera, no podía como comprendernos a nosotros porque, como decir, que uno es, ay, ¿cómo fue lo que dijo? Que era que es como decir, que ante él no tenemos como excusa o cosas así, o sí, que él nos comprenda, digamos, ciertas circunstancias o ciertas situaciones de nosotros, dice que él no, pero yo digo, por medio de Jesucristo, que las vivió y que conoce, yo digo que sí, Ajá, no pero es sé, que no realmente. vivió, sí, doña Alba, ok, veamos esto, está muy bonita la pregunta suya, pero nada más analicemos esto, o sea, recuérdese usted cuando el apóstol Pablo habla en Corintios, donde él dice que no hay absolutamente ninguna tentación que venga a nosotros. Se lo voy a leer textualmente para que, digámoslo así, Ajá, que nos vaya, que nos sobrevenga, dice, que sea de tipo sobrenatural. Vamos a ver, está en Corintios 10. Ya se lo voy a leer. Donde dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ya se la. 10. Ok, acá. Dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, cualquier tentación que estamos hablando de personas creyentes. Estamos hablándole aquí a la iglesia, no le estamos hablando a los impíos. Le estamos hablando a la iglesia. El impío vive de una manera caída, no tiene a Cristo, no ha sido redimido y él está completamente inclinado al pecado. Vamos a hablar de un creyente, de alguien que dice ser creyente. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no es que cuando nosotros somos tentados, y vean lo que dice, el que nos está tentando, digamos un ejemplo, es algo sobrenatural, es un poder sobrenatural que nosotros no vamos a soportar. No. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿cuál es el punto? Una tentación puede ser de cualquier tipo, porque la palabra tentación significa prueba. Entonces, una sí, tentación podría ser, digamos, que la persona sea una persona alcohólica y que está ya ahora en Cristo y que de nuevo esté siendo tentado por el alcohol. Ok, esa tentación, ya él tiene la capacidad en el poder del Espíritu Santo de resistirla. Ya la tiene. Ya Dios le dio el poder para resistirla. Él, digamos, no tiene excusa para decir que cayó. Puede caer. Y si él se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona. Pero no tiene excusa delante de un Dios santo para seguirlo haciendo. ¿Me entiende el punto? ¿Por qué ya, razón? Porque el Señor no nos manda tentaciones que nosotros no podamos soportar. Pensemos otro tipo de tentación. Pensemos una enfermedad. Pensemos la pérdida de un ser querido. Es exactamente lo mismo. O sea, por más dura que sea la prueba que nosotros estemos experimentando, si usted la está experimentando esa prueba, es porque Dios sabe que usted la soporta. Usted tiene la capacidad de soportarla en el poder del Espíritu. Y si usted sucumbe a esa prueba, usted lógicamente está pecando. No es algo agradable a Dios porque Dios ya la dotó de poder. Usted no tiene excusa para decirle a Dios que no tengo el poder. Ahora, en su naturaleza humana, en nuestra naturaleza humana, todos vamos a fallar. Pero una cosa es fallar esporádicamente, muy esporádicamente por nuestra debilidad, y otra cosa es fallar constantemente como una práctica de pecado en nosotros. ya, listo, ¿Entendemos comprendido. la diferencia? Hay una Sí, diferencia ahí. Y si nuestro Señor Jesucristo, Él se hizo carne y fue tentado en todo para mostrarnos precisamente, sí, Él nos comprende que somos carne y precisamente como Él nos comprende, Él nos da el poder para que nosotros podamos resistir en el nombre de Jesús. así Muy es, bien. saben.
Ok, gracias. Muy buena la pregunta. Vamos a Jeremías, al capítulo 23, versículos del 23 al 24. Capítulo 23, recuérdese que hay un pasaje que dice, si, digámoslo así, sin santidad, ¿qué? Nadie Ustedes verá lo al Señor. conocen. Nadie verá ¿Ah? al Señor. Nadie Sin verá al santidad Señor. nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Yo no puedo estar en una práctica de pecado continua y creerme creyente. O sea, si yo estoy en una práctica continua de pecado, yo no he nacido de nuevo, no he sido redimido. No he sido redimido. O sea, sí, tengo luz, pero no he sido redimido. Simplemente soy un oyente de la palabra de Dios, no un hacedor de la palabra de Dios. El creyente es el que, como dice la palabra de los cimientos, el que oye y hace. Oye y hace. Si yo solamente oigo, pero no hago, soy, dice la palabra de Dios, como soy, insensato. Y estoy edificando sobre la arena. Pero si yo oigo y hago, dice que soy un hombre prudente, que edificó sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo, sobre su palabra. Muy bien. Entonces, Jeremías capítulo 23, versículos del 23 al 24. ¿Quién iba leyendo? Elisa era, creo, ¿no? Si gusta, Elisa, ¿lo tiene? sí, dice, Ok. soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Sigo. 24. Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. La omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Él es Dios. Desde todas partes es Dios. Él es Dios de lejos y Él es Dios de cerca. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Me puedo yo esconder debajo de la tierra que Dios no me vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? La omnipresencia de Dios. Me gustó mucho digamos, este aporte de doña Alba y quisiera, digamos, que usted, quiero ir a un pasaje, a dos pasajes, vamos a ver si vamos. Vamos a Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5, que se me viene ahorita a la memoria. Ustedes conocen la sanidad del paralítico de Betesda. Nosotros la estudiamos en el Evangelio de Juan. Aquel paralítico que tenía 38 años de estar postrado, digámoslo así, y el Señor lo sanó. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, vean ustedes qué interesante. Después de que el Señor lo sanó, estas fueron las palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 de Juan, versículo 14. Por favor, doña Mayela, capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Después le halló Jesús en el templo, después de que lo sanó, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es Jesús el que lo está diciendo. Es nuestro Señor Jesucristo. No le está diciendo, mira, tranquilo, ahí recuérdese, yo igualmente he sido tentado en todo, ahí yo te voy a comprender. Si peca, peca, ¿y qué vamos a hacer? No, no peques más, no peques más. ¿Qué le dijo también el Señor
a la adúltera. Ustedes recuerdan también ese pasaje, capítulo 8, versículo 11, doña Evelyn. 8. Sí, leamos el 10 y el 11. Capítulo 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Es ese? Sí, señora. Ninguno te 11. condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora vamos a 1 Juan un momentito, porque es importante dejar esto claro. Vamos a 1 Juan. 1 Juan, don Gastón, primera de Juan, y vamos a leer en el versículo 8. 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Leamos del 8 al 10, Gastón. Sí, señor. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Perfecto. Entonces, vamos a fallar, claro que vamos a Sí. fallar, pero ya no somos practicantes de pecado. La Biblia lo que condena y prohíbe es la práctica de pecado, porque entonces ¿de qué hemos sido salvados? Si nosotros, digamos, ¿a qué vino Jesucristo? Él vino a salvarnos del pecado. Y si nosotros todavía nos mantenemos en una práctica de pecado como hemos vivido, como habíamos vivido anteriormente, entonces, ¿de qué nos salvó Jesús? Ahora, tenemos abogados, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1. Elisa, ¿qué dice? Oscar, ¿Sí? Capítulo 2, versículo 1 de 1 Juan. 2, 1. Hijitos míos, ¿Sí? hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está la orden, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero vámonos entonces, ahora, doña Mayela, vamos por favor, aquí, al versículo 8, capítulo 3, versículo 8 de 1 de Juan. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muy bien. Entonces aquí ya, esto es nada más para hacer la diferencia. Una cosa es pecar porque tenemos naturaleza pecaminosa y vamos a fallar. Estamos todavía metidos en este cuerpo de muerte. Una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es pecar por práctica. El que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo todavía, porque el diablo peca desde el principio. Y vean lo que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para salvarnos, para deshacer las obras del diablo. Si yo sigo pecando como siempre he pecado, ¿cuál obra me ha deshecho el Señor en mi vida? No ha pasado nada en mi vida. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice que nació de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? Aquí, digamos, la simiente de Dios podría ser una en referencia al Espíritu Santo.
porque la simiente está en nosotros, permanece en nosotros, y la otra es la palabra de Dios, permanecen en nosotros, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recuerden, nacimos de la palabra de Dios. La simiente, la semilla, es la palabra de Dios. Y si nosotros la tenemos, no vamos a estar constantemente, digamos, en continuas prácticas de pecado. Entonces, por eso, digamos, ahora, fallamos, sí, la misma palabra de Dios lo dice, pero no practicamos pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo y Él, digamos, un ejemplo, Él comprende nuestras debilidades, nuestras flaquezas, pero una cosa es que las comprenda y otra cosa es que las tolere, que las acepte como algo, digamos, es interesante. Si Dios es amor, si Dios es amor y Dios tolera, digamos, o comprende, digamos, un ejemplo, nuestra pecaminosidad, entonces, ¿por qué nos manda a arrepentirnos? Vamos a Hechos para que lo vea, Hechos 17. Hechos 17, versículo, vamos a ver acá, 30, doña Evelyn, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Más él tarde, nos comprende. Sí, ahí está bien. Muchas gracias. Ahí está bien. Vean qué interesante. Dios me comprende, pero me ordena que me arrepienta, que cambie de mente, que cambie de rumbo, que me separe del pecado, que ya deje de estar pecando continuamente. Ven el punto. O sea, ahí es donde nosotros, hay veces, digamos, el ser un poquito flexible en esa parte, nos abre una puertota a creer, digamos, un ejemplo que como yo soy pecador, entonces yo puedo estar en una práctica de pecado y Dios me comprende. Dios no me va a comprender mi adulterio, no me lo comprende. Dios no me va a comprender mi alcoholismo. Dios tampoco me va a comprender a mí mi pornografía, que yo me meto todas las noches y me pongo a ver pornografía. Por más que le sirva, hermanos, Él no me comprende eso. Lo ve como una abominación en mi vida. Y viene la ira de Dios sobre mi vida y más sobre sus hijos. Porque Dios, al que dice, al que ama, disciplina. Entonces, si él al que ama disciplina, ¿qué está diciendo? No, no estoy conforme con el estilo de vida que tú llevas y tengo que disciplinarte. Entonces, ahí digamos, hermanos. Ahora, continuando con la omnipresencia de Dios, es muy importante enfatizar que la Biblia rechaza toda forma de panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la creencia de que Dios está en todo, que Dios está en el sol, que Dios está en el mar, que Dios está en los animales. Eso es algo abominable. Yo una vez escuché y le hicieron esta pregunta a Juan Gabriel y le dijeron, ¿usted cree en Dios? Y entonces él dijo, yo lo único que le voy a decir, dice, es que yo veo a Dios en todas partes. Yo veo el mar y veo a Dios. Yo veo el sol y veo a Dios. Eso es panteísmo. Dios, hermanos, no, digámoslo así, Dios es el creador del universo. Dios, digámoslo así, Él está en todas partes, pero Él no es el sol, Él no es el mar, Él no es, digámoslo así, Él no está en los animales. Entendemos el punto nada más para que nosotros muchas veces en ese sentido, claro, qué lindo, nosotros vamos al mar y decimos, oh Señor, ¿qué debemos hacer? Si nosotros hay algo que nos gusta mucho de la creación de Dios, adoramos al dador del mar, adoramos al creador del mar, pero no al mar, viendo a Dios ahí. ¿Entendemos? Ok. Muy bien, entonces vamos ahora a otro atributo, la omnisciencia de Dios. ¿Qué es su omnisciencia? Él todo lo sabe. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo.
hasta los más íntimos pensamientos que nosotros tengamos. Es más, nuestros pensamientos delante de Dios, hermanos, son como si nos, digamos, lo son en el cielo, hermanos, como si nosotros estuviéramos con un megáfono. Así de fácil. El Señor, digamos, conoce los pensamientos desde antes que se formen. Es muy importante, ¿acuerdo? Y todo eso, digámoslo así, cantidad en el Evangelio de Juan que estudiamos, ahora que terminamos de estudiar, vimos la omnisciencia del Señor, pero cantidad de veces. Vamos a ir a pasajes para que nosotros lo veamos. Salmo 139 nuevamente. Salmo 139. Ahora, hermanos, aquí también hay un detalle que yo quiero que veamos. Ahora, cuando nosotros fallamos por debilidad, no de una manera, como dice, deliberada, voluntaria, como dice el libro de los Hebreos. Y vamos a ir a ese pasaje ahorita. Ahorita vamos a ir, ahorita después de este vamos a ir, porque es importante que esto quede claro. Cuando nosotros fallamos, el amor de Dios nos está extendiendo su mano, su gracia, para levantarnos de donde nos hemos caído. Siempre y cuando nosotros estemos en toda la disposición de un arrepentimiento verdadero y confesar nuestro pecado delante de Él. El amor de Dios es precioso y ahí está presente. Pero vamos a ver también ahora en Hebreos, me acuerdo en Hebreos 10:26, que hay una advertencia de Dios para los que pecan deliberadamente. ¿Qué quiere decir deliberadamente? Voluntariamente, sabiendo que es pecado, pecan. Ahora vamos a ir ahí. Después de este salmo, vamos a ir ahí. Salmo 139, versículos del 1 al 4, don Gastón. Aquí estamos viendo la omnisciencia de Dios. Del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Léase los dos versículos que siguen, 5 y 6, para hacer un comentario ahí. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Qué lindo, qué precioso, hermanos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Qué es lo que examina él de mí? Mi corazón. ¿Y qué es mi corazón? Mis pensamientos. Él conoce mis emociones. Él conoce absolutamente todo de mí. Absolutamente lo conoce todo de mí. Acuérdese la enseñanza del Señor restaurando a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor sabía con qué tipo de amor Pedro lo amaba. Es lo mismo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y vean, hermanos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Muchas veces uno dice, uy, no lo soporto a ese. Y cuando viene la persona la abraza. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no está viendo sus pensamientos en ese momento? Hermanos, hay veces creemos que Dios no se da cuenta de eso. La otra persona no se dio cuenta, pero Dios se dio cuenta. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Estos dos pasajes le pedí a Gastón que me lo leyera porque vean qué bonito, hermanos, para los creyentes. Esto es para los creyentes. Siempre hemos dicho que todo creyente tiene vallado. Los creyentes tenemos un vallado de Dios, un cerco de Dios. Detrás y delante me rodeaste. Detrás y delante me rodeaste. Ahí está el vallado de Dios. Y sobre mí
pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, decía David. Es maravilloso eso, hermanos. Job, ¿qué decía? Que Dios también, o sea, el diablo, perdón, le decía a Dios que dice, tú le tienes un cerco a Job. Dice, quítale ese cerco, quítale ese bañado para que yo pueda entrar. Y Dios le dio permiso, hasta donde Dios quiso que Satanás actuara. Pero Dios tiene un vallado para sus hijos. Él tiene un vallado. Ahora, quería llevarlos un momentito rápidamente a Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26, para que no se me olvide ese pasaje. Hebreos 10:26. Y leamos, vamos a leer, ¿quién viene leyendo? Doña Elisa ahorita, ¿verdad? Sí, está bien. Por Hebreos 10:26, a partir del versículo 26. Vamos leyendo y léame, por favor, hasta el 31. 3:1. Ok. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino Paremos ahí un momentito, Elisa. Paremos ahí, doña Elisa. Vea lo que está diciendo el escritor de Hebreos, hermanos. Hay veces, no, digamos, es por no, digamos, tal vez la palabra de Dios, tal vez no la leemos con frecuencia y entonces no podemos darnos cuenta de estos versículos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, en otras Biblias dice deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de tener luz, usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué pasa? Peca. Después de haber recibido el conocimiento de verdad, después de haber recibido luz, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, la gracia, cuando usted ha sido derramada sobre usted y usted conoce lo que usted debe hacer y usted no lo hace, usted no tiene protección. Dice, versículo 27. si una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Juicio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Paremos ahí un momentito. Vean que aquí en el versículo 28 y en el versículo 29, el Señor, digámoslo así, por medio del escritor sagrado, él hace una comparación. Y él dice lo siguiente. Si en el Antiguo Testamento, dice, si en el Antiguo Testamento el que violaba la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. O sea, en el Antiguo Testamento se ejecutaban a aquellos que violaban la ley de Moisés si habían 3 testigos. Dice, ahora vea lo que dice, en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y aquí hay varias cosas. Cuando la persona peca voluntariamente, teniendo luz, esto es lo que sucede. Primero, está pisoteando al Hijo de Dios. Una. Segundo, está tomando por inmunda su preciosa sangre, la sangre del pacto, en el cual fue santificado, y está haciendo afrenta al Espíritu Santo. 3 cosas. Aquel que tiene luz y está en una práctica de pecado. No podemos decir que si está en una práctica de pecado, es creyente. Aquí no está, digamos, la palabra de Dios no está diciéndole, pobrecito, levántelo. No.
No, esa persona tiene luz. Esa persona tiene luz. Y si esa persona tiene luz, digámoslo así, es lo único que tiene que hacer es creer y arrepentirse y apropiarse de la palabra de Dios y de las promesas de Dios digamos, hacer el señorío de Cristo. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muy bien, ahí lo dejamos. Entonces aquí tienen otra, digamos, un ejemplo, una advertencia que nos hace el Señor para aquellas personas que, digamos, un ejemplo, que pueden decir que son creyentes, que dicen que son creyentes, que tienen luz, pero todavía no han tomado su decisión de creer y arrepentirse. No están viviendo sus vidas rendidas al señorío de Cristo, digámoslo así. Es muy importante que nosotros tengamos esto. Por eso es importante conocer los atributos de Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4, aquí mismo donde estamos, capítulo 4, versículo 13. Doña Evelyn. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí hay dos atributos. Aquí ustedes ven dos atributos. Y no hay cosa creada. Cosa creada somos nosotros. Que no sea manifiesta en su presencia. La omnipresencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Juan 6:64. Juan capítulo 6, versículo 64. En Juan, como les dije, hay cantidad de pasajes, digamos, que mostraban la omnisciencia de Dios. Juan capítulo 6, versículo 64, doña Mayela. Pero hay alguno de vosotros, ¿verdad? Pero hay alguno ¿Sí? de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Muy bien, muchas gracias. Vean, doña Mayela, muy bien. Miren ustedes acá, la omnisciencia de Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen. El Señor sabe quiénes son los que creen y quiénes son los que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y vean que esto se presta también para lo que estamos estudiando ahorita en este momento, digamos, con respecto a esa comprensión que el Señor, en cuanto a esa supuesta comprensión que el Señor podría tener por nuestra pecaminosidad. Y dijo esto, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces vean lo que dice, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Interesante esto, hermanos. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Hermanos, vean ustedes, ay no, pobrecitos, no se vayan, vengan, les voy a hablar diferente, vengan, vengan, yo los amo. Hermanos, vean ustedes aquí mismo. Desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, lo seguían a él. Dice, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el Señor, en lugar de llamarlos y miren que no se vayan, les dice a los 12 y los desafía y los reta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y Pedrito, ¿qué dice? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ahí tienen, hermanos, digamos un ejemplo, la posición de nuestro Señor. Él nos ama, sí, pero a la manera de Él, no a mi manera. Ah, no, es que, pobrecito, el Señor me comprende, él sabe cómo soy yo. No, 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 no. Él me ama a la manera de Él y me demanda a su manera. Quiero ver, por aquí tenía otro de en cuanto, bueno, nosotros vimos, digamos que en Mateo, perdón, en Juan, donde el Señor está restaurando a Pedro, nosotros vimos también, digamos, la omnisciencia, donde Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, la omnisciencia de nuestro Señor se manifiesta, digamos, en prácticamente, digamos, en toda la palabra de Dios. Veamos ahora acerca de su, bueno, digamos, en vamos a ver un atributo, vamos a ver uno pequeñito acá por el tiempo. Yo creo que veamos vamos a ver su ira. Vamos a ver el atributo de su ira. Y lo vamos a ver solamente porque es pequeñito, solamente para aprovechar el tiempo. Su ira. Sí, la ira de Dios es otro atributo de Dios que solo Él tiene. La ira de Dios es santa y justa, poderosa e infinita. Será derramada sobre todos sus adversarios. Será derramada sobre todos sus adversarios. Entonces, vamos al Salmo 76:7. Salmo 76:7, don Gastón. Salmo, ¿qué? Disculpe, Oscar. 76, versículo 7. 7:6, versículo 7. Gracias. Ok, hasta 7, 6, 7. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Muy bien. ¿Quién podrá, temible eres tú, quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Explíqueme eso, hermanos. O sea, ¿quién puede estar delante de él? ¿Quién puede estar delante de él, hermanos, cuando se encienda la ira de Dios? ¿Por qué tenemos que ir a la cruz? ¿Por qué tenemos que ir ahí, hermanos? Es para evitar esto. Porque lo único que nos puede evitar la ira de Dios es la justicia de su precioso Hijo en nosotros. Es la cobertura de su justicia en nosotros. Es lo único que evita la ira de Dios. Si yo estoy confiado, si yo estoy confiado en mí mismo, óigame, voy a poner otro ejemplo. Pusimos ahora el de las parejas igualitarias, de los matrimonios igualitarios, pero pongamos una pareja en yugo desigual. Pongamos una pareja de yugo desigual. Digamos, ellos dicen que ellos se aman, están juntos, tienen 15 años de estar juntos y se aman, y se aman. Y aquí viene el punto. El Señor viene digamos, y ellos se mantienen y ellos van a la iglesia y todo, y van a la iglesia cristiana. Están en yugo desigual porque la esposa, la compañera le dice, bueno, usted me acompaña a la católica y yo lo acompaño a usted a la iglesia evangélica. Así, esos arreglos humanizando a Dios, esos arreglitos que hacen los hombres, digámoslo así, haciéndose un Dios a su propia imaginación. Entonces ella le dice, usted me acompaña a mí a la católica y yo lo acompaño hasta la iglesia cristiana. Y en ese momento llegó el Señor. ¿Qué, hermanos? ¿Qué creen ustedes que pasa? Esto. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? No hubo arrepentimiento. Ellos estaban en una práctica de pecado y ellos estaban seguros de su propia justicia, de la justicia humana, de sus propias obras. Nadie puede, hermanos, nadie, absolutamente nadie. Por eso vino Cristo, porque necesitamos correr a la cruz y cubrirnos con su justicia, con su sacrificio, con esa obra preciosa que él hizo. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6.
Versículo 17. Doña Evelyn. Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 6, versículo 17. Apocalipsis 6, versículo 17. Ajá, correcto. Ok. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, este aspecto del amor, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que no hay infierno. Por eso ellos hablan de aniquilación, igual que los adventistas, hablan de aniquilación. O sea, en otras palabras, que como Dios es un Dios de amor, Dios no va a tener un alma eternamente sufriendo digamos, en un infierno. Entonces Dios la destruye para que no sufra. Eso no es bíblico. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Digámoslo así, porque Dios es un Dios infinitamente justo. Y si Él es amor, Él también, digamos, Él va a ser infinitamente justo y va, digamos, a dar retribución a aquellos que no hicieron su voluntad. Entonces, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie que no esté cubierto con la justicia de su propio Hijo. Absolutamente nadie. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Hebreos 12, versículo 29. Vamos a ver, doña Mayerita, yo creo que doña Maye está ahí, sí, ok. Hebreos 12, 29, doña Maye. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él es amor, Él es fuego consumidor también, que no se nos olvide esas dos cositas. Amada familia, vamos a dejarlo en esta noche acá. La próxima semana, Dios mediante, el próximo lunes, vamos a seguir con la omnipotencia de Dios, con la omnipotencia de Dios. Y si en este momento hay algún hermano, alguna hermana que tenga algún aporte, alguna consulta, con todo amor y con todo gusto puede realizar algo que no haya quedado claro. Don Oscar, usted nos había dicho que teníamos que leer Isaías 6. Ajá, correcto. Muchas gracias por recordármelo, sí. Con ¿Y qué gusto. vieron ustedes ahí en Isaías 6? Muchas gracias, doña Evelyn. ¿Qué vieron ustedes? ¿Lo leyeron? O sea, ¿todos lo leyeron o alguien digamos, ustedes lo leyeron? Sí. Yo lo Sí, leí. Ah, ok. yo también. Doña Evelyn, usted que es la que nos recordó. Ok, en ese capítulo 6, versículo 1, dice que vio Isaías en los tiempos del rey Usías, él vio al Señor, dice, viví yo al Señor, cuyas faldas llenaban el templo. Eh, ¿A quién está viendo Isaías? Después en el versículo 3 o 4 dice que él vio, o Querubines. sea, que toda perdón, Querubines Gastón, también vio a así, ok, que está querubines. en presencia de los querubines y que dice que ahí el que está es el rey Jehová de los ejércitos. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese rey Jehová de los ejércitos? Y yo les había dicho, compárelo con Juan capítulo 12, ¿se acuerda? Creo que versículo 45, si no me equivoco, ahí es donde está. ¿Quién es ese rey Jehová de los ejércitos? ¿Recuerdan, familia? Juan 12:45, vamos a ver si es ahí donde, perdón, 12:41, Juan 12:41. Don Gastón, Juan 12:41.
Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes leen Juan capítulo 12 y leen del versículo 37, 38, 39 y 40, usted ve que aquí el apóstol Juan está citando precisamente al profeta Isaías en ese capítulo 6. Él está citando lo que Isaías dijo. Ustedes lo pueden ver en cualquier Biblia que tenga referencias. Ustedes ven que cuando él dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, ese precisamente es Isaías capítulo 6, versículo 10. Y entonces dice Juan, el apóstol Juan, en el versículo 41, ¿qué dice don Gastón? Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿De quién está hablando el apóstol Juan en este capítulo 12? De Isaías. No, está hablando de Ah, Jesús. Vea, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, y ahí empieza a citarlo. Y después dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús. ¿Quién es ese rey Jehová de los ejércitos que vio Isaías? A nuestro Señor Jesucristo. Preencarnado. Doña Evelyn, ¿usted también lo vio así? No, hasta ahora que me lo explica mucho mejor. Ok, no, esas son de las cosas preciosas que nos muestra nuestro Señor a través de su palabra. Es precioso esto, digamos, porque ahí es donde enlazamos el nuevo con el antiguo con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos usted que, lo puede, sí, perdón, Gastón. disculpen, ¿por qué ahí ese él en Isaías 40, ese que vamos de leer, Juan, Ah, sí, correcto. ¿por qué ese él viene Juan en 12, minúscula? Ujú. pero eso ya es un asunto, digamos, meramente digamos, de los traductores, porque si usted puede ver que con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, nuevamente el él con minúscula. Normalmente casi los pronombres con respecto a Jesús siempre aparecían en minúscula, pero eso no le quita su Sí, divinidad, no se la resta. sí, es porque ya había hablado de él, Exactamente. anteriormente ya lo había Sí, mencionado. casi en ningún versículo de la Biblia habla de Jesús con él como mayúsculo, digamos, pero eso no, como le digo, no disminuye en absolutamente nada Claro. su divinidad. Gracias por la observación, Gastón. ¿Algo más, amada familia? Oremos entonces, oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, precioso y bendito Jesús, nos postramos delante de ti, Señor. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, y te adoramos por ella, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora a retener tu palabra. Ayúdanos en el poder de tu Santo Espíritu. Como hemos dicho, tu palabra tiene que ir acompañada de tu precioso y Santo Espíritu. Ayúdanos a retenerla. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a dar fruto. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra se haga viva en nosotros, Señor, para gloria tuya. Lo único que buscamos es tu gloria, Señor. Lo único que buscamos es ser más como tú. Lo único que buscamos, Señor, es poderte reverenciar en el esplendor, Señor, de tu gloria. Reverenciarte por todo lo que tú eres y por todo lo que tú representas para nosotros, Señor. Vivir vidas, Señor, rendidas completamente a ti, Señor. Oh, Señor, mostrarle al mundo que realmente hemos sido salvados del pecado, Señor. ¿Qué es lo que tú viniste a hacer? Desechas las obras del diablo en las vidas de cada uno de sus siervos, Señor. Gracias una vez más, Señor, y bendice a mis hermanos en esta noche, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y a los que no pudieron estar, Señor. Bendícelos, fortalécelos, anímalos, consuélalos, Señor. Confróntalos con tu palabra, Señor. Y gracias te damos una vez más, Señor, por lo maravilloso que eres, Señor. Continúa tú recibiendo toda la gloria y toda la honra y todo el poder que solo te pertenecen a ti, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.